¿A dónde? ¿Te das cuenta? Hola. Ya, seguro ya. Ya va a hablar de la droga ya, más seguro ya. ¿Cuál droga?
Paquita. Bien, buenas noches, chicos, chicas. Entonces ya vamos a empezar la materia de técnicas de estudio. ¿Ya? Es una materia sencilla, solamente hay que prestar un poquito de atención a lo que les voy explicando y seguir los pasos que vamos a aprender. ¿Ya? En esta materia vamos a aprender a cómo armar un proyecto de salud. Es una materia diseñada para que ustedes puedan presentar en algún momento en su vida laboral un proyecto ya que les sirva para ganarse campo laboral o para poder defenderse contra la competencia. ¿Ya? Muchos de ustedes cuando salgan a trabajar van a ocupar el puesto que es ocupado por empíricos. Los empíricos son personas que están haciendo oficio sin haber estudiado, ¿no? Por ejemplo, en las farmacias hay muchos que están trabajando sin haber estudiado nada de farmacia. Entonces, la forma como ustedes se van a ganar campo en ese área es presentando proyectos. Así ustedes pueden demostrar que son más profesionales que los otros, ¿no? Bien, entonces, en esta materia van a aprender a armar un proyecto de aplicación, un proyecto de salud, ¿ya? Antes de empezar, para que no se confunda, no estamos hablando de tesis, ni defensas de tesis, ni proyectos de defensa de tesis, ni nada por el estilo. Ya no es para proyectos de defensa de grado. Eso está claro porque cuando les doy la tarea, muchos se hacen asesorar con gente que hace tesis y nada que ver lo uno con lo otro. ¿Ya? Si ustedes siguen lo que vamos a ir avanzando, les va a ser bastante fácil. ¿Ya? El objetivo es que ustedes sepan armar un proyecto al final y por lo tanto la tarea consiste en que ustedes me presenten un proyecto. ¿Ya? Ese proyecto lo tienen que ir armando y normalmente les suelo dar de que termine la materia una semana más para concluirlo. Ya debe tener los puntos que vamos a ver en la materia. Ya ahí, cuando publique la tarea, les va a poner el mismo el formato que debe tener el trabajo y qué es lo que deben presentar, ya para que no estén chipándose mucho en eso. ¿Ya? Es importante que vayan avanzando desde ya, desde hoy día. O sea, lo que yo hago hoy día, ya pueden ir haciéndolo para mañana y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que
a última hora no se estén haciendo pisar. Además, si ustedes me mandan el trabajo que van haciendo, ¿no? Por ejemplo, de repente esta mañana ya tienen un avance, eso me lo mandan dentro de donde está la publicación de tarea como borrador, ¿ya? O sea, le ponen ahí borrador, ¿ya? De tal manera que así yo sé que eso es para que yo tenga una miradita y les diga qué falta y se los devuelva para que vayan avanzando, ¿ya? O sea, no es que tienen que mandarme ya el trabajo listo al final, porque seguro va a tener errores. Así que si quieren tener la nota, venir mandándomelo, pero como borradores, lo que van haciendo, ¿ya? Hay el mismo lugar donde la tarea. Solamente no se olviden ponerle al principio del título del documento que van a mandar borrador. Así yo con eso lo pillo fácilmente. Bien, en cuanto a la calificación, es igual que las anteriores materias. Va a haber cuestionarios que valen 30 puntos, el trabajo práctico que vale 20, las asistencias 10 y el final 40. Es una materia corta, va a durar una semana. Vamos a terminar el día miércoles, creo que es el examen final. ¿Ya? A ver, ¿qué más? En cuanto a los enlaces, como siempre, son los mismos, no cambia, solamente le cambié el nombre ahí en el lugar donde está. Y ahí mismo se van a encontrar los cuestionarios, la tarea, todo. ¿Ya? Ahí mismo Classroom, todo se sigue moviendo en ese punto. ¿Ya? No cambia nada de cómo estamos trabajando hasta ahora. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a empezar viendo qué es un proyecto, para entender qué es lo que tienen que ir haciendo y cuál es su objetivo. Ya. Bueno, entonces, un proyecto en sí es una idea. ¿Ya? Entonces, si ustedes entienden este concepto, no se va a hacer problema en toda la materia, porque un proyecto es hacer lo que está ahí, ahorita que están viendo en la pizarra, y nada más. ¿Ya? Entonces, un proyecto es, dice, una idea, algo que a nosotros se nos ocurre, pero con un objetivo. Como están viendo, la tarea, pero la idea tiene como objetivo resolver un problema. O sea, yo pillé un problema, que puede ser cualquier problema, ¿ya? Y a mí se me ocurre cómo resolver ese problema. Pongámosle de algo sencillo. En su casa está rota la pata de una mesa. ¿Cómo resuelven ese problema? Cada uno tendrá su propia forma de cómo resolverlo, dependiendo de lo que tienen. Unos de repente pensarán en clavar la pata de nuevo, otros le pondrán una nueva pata, otros la atornillarán, le pondrán pernos, o algunos simplemente le pondrán ladrillos para reemplazar la pata, ¿no? Cada uno en su mente piensa cómo resolver ese problema. Por eso los proyectos son únicos, porque depende de lo que yo como individuo me ideo para resolver un problema. Pongámosle que en un barrio pillé que como problema es que hay muchos niños con diarreas. ¿Cómo yo puedo resolver ese problema? De ahí se me ocurrirán muchas cosas, ¿no? Hacer tratamientos, campañas casa por casa, enseñar a las madres cómo procesar los alimentos, ver si el agua potable no está contaminada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pueden haber muchas ideas para que yo resuelva ese problema. Ahora, como toda idea, ya que se nos ocurre a veces en la vida, unos problemas es que la idea en nuestra mente es volátil y fugaz. Significa que se nos ocurre
y de aquí a unos 5 minutos me olvidé lo que se me ocurrió. Entonces, para que esa idea se convierta en un proyecto, necesito ordenarla en mi mente, ¿ya? Acomodar qué cosas necesito, cómo, cuándo, dónde. ¿Ya? En otras palabras, debe ser planificada. ¿Ya? O sea, se debe pensar y hacer un plan. ¿Ya? Decir que voy primero, que voy después, que voy después de eso, que va a pasar lo último, etc. Además, esa idea debe ser documentada. ¿Eso qué significa? Escrita en un papel, ¿ya? En un papel anotado ahí, ¿ya? Eso está documentando la idea. Sí, Helen, como un plan de acción, ¿ya? Parecido. ¿Ya? Entonces, un proyecto es sí a futuro. En cambio, un plan de acción es inmediato, ¿ya? Esa sería la diferencia. ¿Ya? Entonces, para que yo, por lo tanto, inicie un proyecto, ¿qué es lo primero que necesito? En base a lo que están viendo en la pizarra. ¿Qué necesito primero para resolver, para armar un proyecto? ¿Qué es lo primero que se necesita? A ver, opiniones en el chat de lo que está en la pizarra. ¿Qué necesito primero para armar un proyecto? Escriban. A los que participan, vamos a ver cómo los premios después. A ver. ¿Nadie? De eso que está en la pizarra, ¿qué es lo primero que necesito? Ya, para hacer un proyecto. ¿Quiénes votan por lo que dice su compañera? Identificar el problema. Los métodos, la idea. ¿Qué más? Bueno, 4 participan. El resto, nada, de estar durmiendo seguro en su masaco. Bien, para poder iniciar un proyecto, lo primero que necesito es lo que dice su compañera, ya resolver, por lo tanto, necesito, un problema. Se me fue la mano. Lo primero que necesito es un problema, ¿ya? 100 puntos de entrada. 100 a la menos 2. Bueno, saben matemáticas, saben a lo que me refiero. Entonces, para empezar un proyecto, lo que se necesita primero es un problema, ¿ya? Entonces, eso es clave. ¿Ya? Ustedes no pueden tener una idea si no tienen el problema. O sea, ¿cómo van a pensar en resolver algo si no saben qué es lo que van a resolver? O sea, lo primero que necesitan es tener un problema. ¿Ya? Una vez que ustedes tienen el problema, recién pueden pensar en la idea. Y una vez que tienen la idea, empiezan a planificarla y a documentarla. ¿Ya? Entonces, los pasos que vamos a seguir para hacer un proyecto es eso. ¿Ya? Primero necesito ubicar un problema. ¿Ya? Luego, en mi mente, pensaré cómo lo resolveré. Eso será mi idea. ¿No ve? La que yo planteo en un proyecto, entonces es la idea. Pero para tener esa idea, primero necesito tener el problema. Entonces, antes de un proyecto, necesito un problema. No es que haga un proyecto sin tener problema. ¿Ya? Entonces, eso es clave para entender lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Bien. Entonces ya saben, problema, ¿no? Quiero ver, al final, bien, chica, cómo cambian las palabras.
Bien, ya vamos a ver qué hacemos. A ver. Entonces, para armar un proyecto, tenemos que seguir, por lo tanto, los siguientes pasos. Bien. Vámonos para acá. Entonces vamos a ver cuáles son las etapas de un proyecto. Ya, sí pueden haber varias ideas para resolver un solo problema. También pueden haber varios problemas resueltos con una sola idea. Ya, eso depende mucho de las circunstancias. Sin embargo, cuando hablamos de un proyecto, tengo que enfocarme en un problema, una idea. Ya, porque si no, todo sale chipado. Ya, entonces, si bien ustedes pueden tener varias ideas para resolver un problema, su proyecto debe ser solamente de una idea. Ahora, pudiese que esa idea tuviese conexión con otras. Eso vamos a ir viendo. Ya, entonces, si ustedes, por ejemplo, pillan dos problemas, entonces tienen que ser dos proyectos. ¿Ya? Ahora, si para ese problema ustedes tienen dos ideas, cómo resolverlo, hay que analizar si esas ideas pueden encadenar en uno para poder hacer un solo proyecto, o si no, hacer dos proyectos diferentes. No se olviden que un proyecto es lo que se hace antes de algo, es tu idea, no es todavía cuando lo estás haciendo. Entonces puedes tener varias ideas, pero por eso cada idea es un proyecto diferente. ¿Ya? Ahora lo que vos puedes hacer tal vez es analizar cuáles ideas son factibles y cuáles son no factibles, que eso también vamos a ver ahorita cuando hablemos de armar un proyecto. Bueno, hoy día no, yo creo que mañana vamos a hablar de ese punto. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Ya, no se olviden que lo primero que yo necesito para armar un proyecto es un problema. ¿Ya? Por si acaso, esa pizarra se los va a compartir ahorita al Classroom. ¿Ya? Ahí está todo, para que ustedes si quieren pueden ir adelantando un poco y leyendo un poco, y lo he organizado con numeritos para que esté ordenado. ¿Ya? Las etapas de un proyecto son las siguientes. Primero, el diagnóstico, que lo ven acá, que eso vamos a ver hoy día. Segundo, es la elaboración del documento, o sea, el proyecto en sí. Ya, una vez que está listo esa idea, ese proyecto, viene lo que es la ejecución del proyecto, que eso puede hacerse en cualquier momento a futuro. La ejecución, cuando ya se le hace caso a esa idea y se le empieza a ejecutar. Y por último, la evaluación. Son las 4 etapas de un proyecto. ¿Ya? Entonces son diagnóstico, elaboración del documento o del proyecto, si ustedes quieren llamarle, ejecución del proyecto y evaluación. ¿Ya? Entonces el primer paso se llama diagnóstico, porque vamos a hacer el mismo proceso que es lo que hace un médico cuando quiere saber qué enfermedades tienes tú. ¿Ya? Entonces hace un proceso que ha sido científicamente probado que funciona, ¿ya? Que se llama proceso de diagnóstico. ¿Ya? El proceso de diagnóstico, no solamente por si acaso, lo aplicamos los médicos. Es un proceso que se aplica en varias profesiones. Un mecánico, por ejemplo, hace un proceso de diagnóstico antes de empezar a reparar el equipo. Lo mismo hará un técnico de computadoras, un arquitecto, un ingeniero. Ellos hacen su diagnóstico, que es un proceso que varía un poco dependiendo de lo que se aplica, pero tiene los mismos principios básicos. Un proceso de diagnóstico es un proceso que tiene pasos que han sido científicamente probados que sirven para identificar un problema. Y eso se aplica en diferentes niveles. Aquí le vamos a llamar diagnóstico de situación. Diagnóstico de situación va a tener como objeto identificar los problemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el diagnóstico de situación? Es simplemente una herramienta, algo que nosotros vamos a usar para identificar los problemas. ¿Ya? Una herramienta
que yo uso irá en el documento del proyecto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá que ir? Pues no, esa parte, ¿ya? Porque si pusiésemos todas las herramientas que usamos en el proyecto, tendría que poner mi computadora, mi impresora, etcétera. No son herramientas, no las vamos a poner proyecto. Nos sirven para hacer algo. En este caso, esta herramienta llamada diagnóstico de situación, lo voy a usar para identificar los problemas. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico de situación es el antes del proyecto. Todavía no es el proyecto. Esto pues les decía al rato al principio que es importante aclarar que lo primero que se necesita para armar un proyecto es tener un problema. Ahora, ¿por qué necesitamos usar una herramienta así? Puede que los problemas sean visibles a simple vista, obvios, como decimos, pero también puede que no lo sea. En ambos casos me va a servir la herramienta. En el primer caso, cuando el problema es obvio, ¿no? En ese caso me va a servir para probar a las otras personas que eso es un problema, ¿ya? Porque si no, las personas pueden creer que es algo normal. Ya, por ejemplo, si ustedes, que la mayoría son de farmacia, por ejemplo, ya van a entrar a trabajar en una farmacia y quieren presentar un proyecto ahí, todos no saben qué van a hacer, ¿no? Entonces, como no saben qué van a hacer, no saben qué problema tienen, vamos a aplicar el diagnóstico de situación para ubicar los problemas que no se ven a simple vista, porque ustedes no saben qué problema hay. Entonces, para eso aplicamos el diagnóstico y van a pillar de repente varios problemas. Pero también puede pasar que ni bien hayan entrado a trabajar, ustedes se hayan dado cuenta cuál es el problema. De repente han visto que el precio está muy caro, los precios están caros, o que el lugar de espera siempre sucio, los lugares están viejos, no sé. O sea, ustedes a simple vista ya vieron el problema. Pero el problema de eso mismo es que de repente el dueño de esa farmacia, o los dueños, no lo están viendo como un problema. Para ellos está bien. ¿Ya? De repente el ambiente que ellos han diseñado no parece una farmacia. Y eso hace que la gente no vaya porque no lo ve como una farmacia. Eso ustedes de repente se dan cuenta. Pero las otras personas lo están viendo como que está bien, que está normal. Entonces para ellos no es un problema. Entonces ustedes necesitan demostrarle que eso es un problema. Ya, a veces los problemas, como digo, son obvios, están ahí a simple vista. Uno llega y los ve, pero son un problema que los demás no lo están viendo. Entonces, para ellos demostrarles que eso es un problema, yo necesito hacer también esta herramienta. ¿Ya? Y también va a servir para cuando los problemas no son obvios y obviamente tengo que investigarlos. ¿Ya? Ahora, ese diagnóstico de situación va a seguir el mismo proceso que sigue un diagnóstico en una consulta. Todos ustedes ya han ido alguna vez a un médico y saben qué es lo que él hace para diagnosticarlos de una enfermedad, ¿no ve? Cuando él ingresa, pero cuando ustedes como paciente ingresan al consultorio, toman asiento, ¿qué es lo primero que empieza a hacer el médico? Bien, para el diagnóstico, lo primero que se debe hacer es recolectar datos. ¿Ya? No podemos hacer un diagnóstico si no tenemos datos. Y es lo que les decía, lo primero que hace el médico cuando entra, que es cuando ustedes entran a la consulta, les empieza a preguntar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que le está haciendo entonces en ese momento? Está recolectando datos. Ya debe ver que empieza desde su nombre, edad, ¿no? Trabajo, profesión, por qué vino, ¿no? Cosas así. Entonces, le va a empezar a hacer un montón de preguntas. Le está recolectando datos,
¿ya? Entonces, para un diagnóstico, lo que necesito al principio es recolectar datos, ¿ya? Ahora, esos datos pueden ser de dos tipos: datos subjetivos y datos objetivos, ¿ya? Es importante diferenciar qué es uno y qué es el otro, ¿ya? Un dato subjetivo son datos que están dependiendo de la interpretación individual de cada persona, ¿ya? Cada uno de ustedes ve su realidad de forma diferente a las demás personas y por lo tanto la interpretación de cualquier información depende de la propia forma de pensar de cada individuo. Eso se llama un dato subjetivo, algo que depende de la interpretación de cada individuo y no es igual entre los demás. Por ejemplo, el dolor, ¿ya? Es algo que no podemos demostrar, ¿ya? Es algo que depende de cada individuo. Si un paciente viene a mí, por ejemplo, y me dice, me duele la cabeza, ¿cómo podemos demostrar eso? ¿Ya? Un dato subjetivo, justamente, entre sus características, es que no se puede demostrar, ¿ya? Por eso dice, depende de la interpretación, ¿ya? En otras palabras, una persona ahí me dice, me duele la cabeza, no hay prueba, estudio, técnica, maniobra para poder demostrar que eso es cierto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creer que al paciente le duele la cabeza. Es un dato subjetivo. En medicina le llamamos síntomas, ¿no? Que es lo que la gente nos dice, pero no podemos demostrar de ninguna manera, ¿ya? Tenemos que creer. Esos son los datos subjetivos. Un dato objetivo es algo que todos tendrán la misma interpretación, ¿ya? Eso significa que sí se puede demostrar, se puede incluso reproducir, ¿ya? Por ejemplo, si ese mismo paciente que me dice, me duele la cabeza, puedo poner en la camilla y hacerle algunas maniobras y demostrar que hay cierto tipo de dolor, ¿ya? Pero no el dolor que me manifiesta, ¿no? Sino yo puedo demostrar ciertos puntos, ya, ciertas maniobras. O tal vez cosas como, por ejemplo, manchas en la piel. Eso es un dato objetivo. Significa que todas las personas que miren eso dirán que es una mancha, ¿no? Ya, entonces, un dato objetivo es algo que sí se puede mostrar y que todos tendrán la misma interpretación de eso, ¿ya? En medicina le llamamos nosotros signos, los signos, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que recolectar datos subjetivos y objetivos. En una consulta, por si acaso médica, la primera etapa de la consulta, ustedes han debido estar ahí presentes alguna vez, es pura preguntas, ¿no? Entonces, cuando usted se siente enfrente al médico, les hace un montón de preguntas, respuestas, la entrevista. Esa parte son datos subjetivos, ¿no? Luego le pide que pase la camilla y lo empiece a examinar, buscar cosas, mirar, tocar. Ahí son los datos objetivos, ¿ya? Entonces, se fijan, en la misma consulta se divide en dos partes. Una es recolección de datos subjetivos y otra es recolección de datos objetivos, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer aquí. Primero vamos a hacer una etapa de datos subjetivos que interesantemente es muy parecida a lo que es la consulta, ¿ya? Que son preguntas. Y ahorita vamos a ver de qué trata. Y los datos subjetivos que serán recolectar cosas que son demostrables, ¿ya? Entonces, veremos primero datos subjetivos. Entonces, para recolectar los datos subjetivos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrevistas, joven, en la pizarra. Ya son entrevistas. Entonces, si yo quiero encontrar un problema en el lugar donde trabajo, en el barrio donde voy a trabajar o cualquier otra cosa, lo primero que tengo que hacer es hacer entrevistas. Tengo que entrevistar a la gente. Si en esa farmacia yo quiero buscar qué problema hay, voy a empezar a entrevistar a los pacientes, ¿no? Entonces tengo que entrevistar. Si yo quiero de repente buscar un problema en la área de trabajo, empiezo a entrevistar a los colegas. Si quiero identificar un problema en el barrio, tengo que empezar a entrevistar a la gente
del barrio, etcétera. Entonces, si ustedes quieren buscar un problema, lo primero que tenemos que hacer es hacer entrevistas, ¿ya? Ahora, las entrevistas bien, acá. Bien, me van a servir para identificar lo que son los rumores y las opiniones. De eso vamos a hablar ahorita cuando volvamos a la otra sesión. Una característica de la entrevista es que la entrevista debe ser individual, ¿ya? O sea, no puedo tener una entrevista para varias personas. Es individual. Para cada persona, una entrevista, ¿ya? La otra característica de una entrevista es que debe hacerse con preguntas abiertas, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Esto de aquí es importante para que no tengan el mismo error que muchos tienen de confundir una entrevista con una encuesta. No es lo mismo, ¿ya? Una entrevista consiste en que ustedes hagan una pregunta inicial, que puede ser cualquier pregunta, ¿ya? Y a partir de las respuestas que te van dando, vas a generar nuevas preguntas. En ningún momento debo tener respuestas prefabricadas, ¿ya? Para las personas que entrevisto. Por eso dice abiertas. Ellos pueden hablar lo que quieran, ¿ya? Entonces puedo ir, por ejemplo, a un vecino, si voy a hacer, por ejemplo, qué problemas hay en el barrio, puedo ir a un vecino y le pregunto, ¿ya? ¿Qué problemas cree que hay en el barrio? De repente él te va a decir, bueno, yo creo que aquí no llega de forma adecuada la televisión por cable. Ya apenas hay una empresa y cobra muy caro. ¿Ya? Entonces yo le puedo hacer otra pregunta. ¿Qué empresa es? ¿Y por qué usted dice que es caro? ¿No? Y entonces te va a dar una respuesta. Yo le hago otra pregunta y así sucesivamente. Voy a un otro vecino y le pregunto qué problemas cree que usted hay en el barrio. Y él me va a decir, de repente es muy caro el pago de impuestos de esta zona, ¿no? Y entonces vos le preguntarás qué impuestos está refiriéndose, ¿no? ¿Qué impuestos paga? ¿Cuánto paga? Etcétera. Entonces se dan cuenta, las preguntas y las respuestas que hice a la primera persona son muy diferentes de la segunda persona. Lo único que fue tal vez igual fue la primera pregunta para iniciar la conversación, ¿ya? Entonces, ustedes nunca pueden tener dos entrevistas iguales. Siempre son diferentes. Y nunca tengo preguntas fabricadas ni respuestas fabricadas. Ya que eso lo diferencia de una encuesta. Cuando uno arma una encuesta, ya las preguntas son iguales para todo el mundo. Y las respuestas son iguales para todos. Ya, entonces simplemente tengo que seleccionar si no alguna cosa. Todos los que han participado en una encuesta ya saben cómo es. Entonces, aquí fíjense, no estoy hablando de encuesta, sino de entrevistas. Así como cuando han visto la televisión o cuando un médico en la consulta le empieza a hacer la entrevista. ¿Sí, Yanira? Doctor, entonces no tenemos que hacer encuestas, solamente entrevistas. Sí, en este punto sí. La encuesta es un dato objetivo, va a ir más adelante. Una entrevista es un dato subjetivo, por eso les aclaraba que hay que diferenciarlo. Uno, no son lo mismo y en lo que estamos haciendo va en dos puntos diferentes, ¿ya? Entonces primero hay que hacer entrevistas.